Bueno, buenas tardes a todos. Antes que nada, dándoles la bienvenida a todos ustedes a la sesión que corresponde de la Comisión de Derecho Notarial de nuestra barra mexicana, Colegio de Abogados. Soy el licenciado Fernando Pérez Arredondo, coordinador de la Comisión de Derecho Notarial de la barra. El tema de hoy, por demás de total importancia, en el cual hemos invitado a un especialista en el mismo, el maestro Ricardo Gutiérrez Pérez, ya conocido de varios de ustedes. Se denomina el ejercicio de la capacidad jurídica de las personas con discapacidad. Voy a dar una breve semblanza del maestro Ricardo Gutiérrez Pérez. Él cursó la licenciatura en la Escuela Libre de Derecho, cursó la maestría en Ciencias Jurídicas en la Universidad Panamericana, está actualmente doctorando en la Escuela Libre de Derecho, con un trabajo importante de investigación relacionado con la capacidad jurídica de las personas con discapacidad. Es titular de la Notaría 68 de la Ciudad de México, fue consejero en el bienio 2019 y 2021 del Colegio de Notarios de la Ciudad de México. Organizó y coordinó durante 2020 las conferencias y Foro Nacional e Internacional sobre la implementación de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad en México, en algunos lugares de Latinoamérica y en España, que se impartieron telemáticamente y están disponibles en la página de YouTube del Colegio de Notarios de la Ciudad de México. Es autor del artículo El nuevo derecho de la capacidad jurídica de las personas con discapacidad en la función notarial, publicado en 2021 en la revista 2 del Colegio de Notarios de la Ciudad de México. Obtuvo además el premio del jurado como parte de la delegación mexicana integrada por 4 notarios como mejor ponencia internacional en la 18ª Jornada Notarial Iberoamericana celebrada en San Juan, Puerto Rico, del 20 al 22 de octubre del año 2021, en coautoría con el notario Jorge Alfredo Domínguez Martínez, por cierto, Premio Nacional de Jurisprudencia del año pasado, y con otros 2 notarios más respecto del tema el ejercicio de los derechos de las personas con discapacidad en el ámbito notarial. El tema de hoy, por demás toral e importante, yo lo iniciaría con un principio, una frase de muchos conocida: nada con nosotros, sin nosotros. Ese lema lo tomaron como bandera las personas con discapacidad que impulsaron la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, que posesiona al colectivo de las personas con discapacidad como sujetos de derechos, personas activas de la sociedad y no más como sujetos de cuidado. Las personas con discapacidad tienen exactamente los mismos derechos que todas las demás personas, pero para ejercerlos plenamente han enfrentado tradicionalmente barreras físicas, sociales, culturales y jurídicas que restringen o limitan su participación, menoscabando su autonomía e independencia. Se ha pasado por diferentes modelos hasta llegar al actual modelo social, que considera la capacidad no como un atributo de la persona, sino del entorno, que impone barreras físicas, sociales y culturales, en el cual las personas con discapacidad son sujetos de derechos plenos. Ese enfoque social, que no se centra en la discapacidad de la persona que la vive, sino en la eliminación de esas barreras que impiden su participación plena, buscando mediante mecanismos implementados la igualdad de condiciones con los demás. La Convención es, pues, la norma que establece los derechos de las personas con discapacidad, a partir de las cuales México debe diseñar su legislación, sus sentencias, procedimientos, reglamentos, políticas públicas y programas. Sin más que decir, le dejo yo la palabra a nuestro querido invitado, el maestro Ricardo Gutiérrez Pérez, para que nos instruya, nos oriente sobre este tema. Adelante, maestro, por favor. Muchas gracias, Fernando. Antes que nada, buenas tardes a todos. Les agradezco su presencia en esta tarde. Agradezco, por supuesto, primero que nada, a la Barra Mexicana, Colegio de Abogados, al presidente de la Comisión Notarial, el licenciado Fernando Pérez Arredondo, presente con nosotros, y sobre todo sus palabras de presentación. Quisiera
antes que nada, aclarar que esto no es una conferencia. En realidad es una plática, dirigida a operadores jurídicos, cuyo objetivo principal es exponer los desafíos y retos de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, que ya bien mencionaba Fernando, en materia especialmente del ejercicio de la capacidad jurídica, con el fin de fomentar la reflexión y la discusión de ideas entre diversos operadores jurídicos, sean legisladores, sean servidores públicos, sean abogados postulantes, sean notarios, etcétera, a fin de poder ofrecer soluciones a las problemáticas que se están presentando en el día a día por la falta de la armonización de la legislación civil con la Convención. Como bien lo mencionaba Fernando, el principio bajo el cual se rigen las personas con discapacidad o se han regido a lo largo de estos, pues ya 22 años, de que iniciaron los trabajos para lograr la celebración y en su caso la adopción de la convención, es nada acerca de nosotros, y ahora se agregó y nosotras, sin nosotros y nosotras. Esta convención, ya lo comentaré un poco más adelante, fue celebrada por el Estado mexicano o adoptada por el Estado mexicano y es ya obligatoria su aplicación. Sin embargo, no se ha logrado la total armonización de la legislación interna con la Convención. Y esto ha ocasionado que, en base al artículo 1 constitucional, los jueces y los ministros de la Corte hayan resuelto que la Convención tiene que aplicarse y que hay algunos artículos de algunas leyes son o han sido declarados pues inconstitucionales o anticonstitucionales por ir en contra de esta convención. Y esto ha generado una serie de problemas en el día a día. Todos sabemos que existe la posibilidad de otorgar testamento ante el notario público, en el que, entre otras disposiciones, entre otras cláusulas, se puede nombrar, por ejemplo, a un tutor cautelar. En algunos casos, se puede nombrar a un tutor testamentario para los mayores de edad sujetos a la tutela. Al no haberse reformado el Código Civil, hoy por hoy, no sabemos cuál es la situación actual a ciencia cierta de estas disposiciones. Si se puede todavía otorgar un testamento en el que se nombre al tutor cautelar, si se puede todavía nombrar un testamento en el que se nombre al tutor testamentario, cuál es la situación legal en la que se encuentran los tutores, cuál es la situación legal en la que se encuentran las personas mayores de edad que han sido declaradas interdictas y se les nombró a este tutor, a estos tutores o a estos curadores. ¿Cuál es la situación legal en caso de que se quisiera hacer un pago a una persona mayor de edad que tenga discapacidad? ¿Se hace? ¿No se hace? ¿Se puede? ¿No se puede? ¿Tendrá validez? ¿No tendrá validez? ¿Tendrá que consignarse? En el trámite de una sucesión, ¿se podrá llevar a cabo ante el notario cuando hay dentro de los herederos uno o varias personas mayores de edad con alguna discapacidad mental? En caso del inventario, en este tipo de sucesiones, ¿cómo debe de ser? ¿Siguen aplicando las disposiciones en materia de incapacidad o ya no aplican? ¿O se aplican al arbitrio del juez o al arbitrio de los operadores jurídicos? ¿Puede otorgar una persona mayor de edad que no tiene plena facultad de discernimiento un poder general para actos de dominio?
o tiene que hacerse un poder limitado, o tiene que hacerse un poder especial, o simplemente no se puede. Puede vender un inmueble una persona mayor de edad con discapacidad mental que es propietaria del inmueble. ¿Qué disposiciones le aplican? El notario tiene la obligación de hacer un juicio de capacidad en términos de la ley del notariado, ya lo mencionaremos un poco más adelante. Sin embargo, en la ley anterior, la ley abrogada por la ley actual, la ley vigente, fue declarada en este artículo, en el 105, de manera específica, inconstitucional también por la primera sala de la Corte. Ya se expidió una nueva ley, pero entonces le aplicarían las mismas razones, los mismos argumentos. Por supuesto, ya se le hizo un agregado, también lo platicaré en un momento, ¿no? Que el notario tenemos total libertad de apreciación para juzgar acerca de la capacidad de las personas. Y como estas, una cantidad inmensa de preguntas, de dudas, de cuestionamientos, puede celebrarse un contrato de seguro en donde el contratante es una persona mayor con discapacidad mental o el beneficiario es una persona mayor con discapacidad mental. Puede celebrarse cualquier clase de acto jurídico, puede una persona mayor de edad otorgar una garantía hipotecaria, puede celebrar un contrato privado de una compraventa de cualquier mueble, independientemente del valor que tenga este mueble, puede prestar dinero, puede solicitar o contratar con una institución financiera una apertura de crédito, en fin, una serie de cuestionamientos que en el día a día nos van haciendo las personas y los familiares de las personas que se encuentran con este tipo de deficiencias y que, bueno, pues queda efectivamente todavía al criterio del operador jurídico, al criterio del abogado, al criterio del notario. Los legisladores tendrán que irse sensibilizando como lo han venido haciendo también desde hace más de 20, 22 años al respecto para ver cuáles son, cuál será el sentido de la modificación al Código Civil, a los códigos civiles de los distintos estados de la República Mexicana, en qué sentido vendrá el Código Nacional de Procedimientos Civiles, qué pasará con el vigente Código de Procedimientos Civiles en esta materia. Las autoridades administrativas también, aunque ellas son las que tienen un poco de más luz en el tema porque en materia administrativa se ha avanzado un poco más que en materia civil. Se han expedido una serie de leyes que obligan a las autoridades administrativas a establecer sistemas de apoyos y salvaguardias para que las personas con discapacidad puedan ejercitar sus derechos. Todas estas cuestiones, todas estas dudas tendrán que ser resueltas una vez que se reforme la legislación, una vez que termine de armonizarse. Ahora bien, por diversas razones, quisiera yo hacer un recuento de los paradigmas o modelos de tratamiento que ya mencionaba también Fernando en la introducción con respecto a las personas con discapacidad a lo largo de la historia. Y quiero hacer también una distinción muy importante que haré a continuación para también aclarar cuál es la situación entre las personas con deficiencias que sí pueden y ejercitan sus derechos y cumplen con sus obligaciones, y cuál es la situación en la que se presentan o que se les presenta a las personas a las que se les impide el ejercicio de sus derechos en virtud de alguna de estas discapacidades o deficiencias. Por diversas razones, sea por ignorancia, por prejuicios, por superstición, por altruismo, por razones de tipo humanitario,
por razones de tipo religioso, por compasión, por temor, por conveniencia, por egoísmo, por necesidad de mano de obra barata, por mantener el orden social, por costumbre, por la fuerza, por mandato de ley, por falta de otras alternativas y por muchas otras causas, en todas las culturas, en todos los tiempos, han habido, por un lado, individuos diferentes que bajo las más variadas denominaciones han sido objetos de las todavía más variadas concepciones y formas de trato. Por otro lado, también ha habido variados expertos encargados por las instituciones dominantes en el momento de definir qué es la diferencia, quiénes son los diferentes, cuál es el lugar que les corresponde en la sociedad, cuál es el trato que deben de recibir. Es decir, cada sociedad tiene en cada momento histórico unas determinadas necesidades y unos valores sociales en función de los cuales se establece lo que es adecuado y lo que resulta inadecuado. Y unos encargados que precisan la forma de distinguir a los sujetos, el calificativo con el que se les ha de reconocer, la función que han de desempeñar en la sociedad y el trato que se les ha de otorgar. Sin lugar a dudas, las personas que padecen alguna deficiencia, sea esta de carácter físico, sensorial, mental, intelectual o de alguna otra especie, han sido consideradas históricamente diferentes a las personas que no tienen alguna de estas deficiencias. Pero así también cualquier persona es diferente a todas las demás. La mujer es diferente al hombre, un bebé es diferente a un niño es diferente a un adulto. Eso no cabe duda. La propia Organización de las Naciones Unidas, nuestro máximo tribunal, y ahora ya diversas leyes vigentes en México, como por ejemplo la Ley Constitucional de Derechos Humanos y sus garantías de la Ciudad de México, reconocen, sea explícita o implícitamente, la validez de la diferenciación o distinción cuando ésta es objetiva, razonable y proporcional, y no tiene por objeto o resultado la negación, distinción, menoscabo, impedimento o restricción de los derechos de las personas, grupos y comunidades, motivada entre otras condiciones humanas por la discapacidad. Y siempre y cuando, dice la ONU, se persiga un propósito legítimo. Los datos del Informe Mundial sobre Discapacidad de la Organización Mundial de la Salud y del Banco Mundial arrojan que más de 1,000 millones de personas en el mundo viven con algún tipo de deficiencia, es decir, aproximadamente el 15% de la población mundial. De ellas, casi 200 millones tienen dificultades en su funcionamiento y requieren con frecuencia servicios de asistencia. Por otro lado, los datos del Censo de Población y Vivienda 2020 del Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática, es decir, el INEGI, muestran que en México viven poco más de 126 millones de personas, de las cuales casi 21 millones de personas, es decir, el 16.53%, padecen alguna limitación, y de estas, 6.180.000 personas aproximadamente tienen algún tipo de deficiencia. Es decir, el 4.9% de la población total de México padece alguna deficiencia. Las actitudes de la sociedad para con las personas diferentes han variado a lo largo de la historia. Aunque ha habido personas a las que se les ha considerado diferentes por diversas razones, nuestra plática del día de hoy la enfocaremos solo a las personas que por padecer alguna deficiencia, especialmente de carácter mental o intelectual, han sido consideradas diferentes a lo largo de la historia. Es menester hacer una primera e importantísima consideración que ya mencionaba yo hace un rato. Deficiencia no es sinónimo de discapacidad. Eso es muy importante. La deficiencia es una anomalía o anormalidad en las funciones o estructuras corporales que dificulta o impide realizar acciones que se consideran valiosas. La discapacidad, en cambio, es el resultado de la interacción de las personas que sufren alguna de estas deficiencias con las demás personas que les imponen barreras, les obstaculizan el ejercicio de sus derechos.
Uno de los principales problemas que han enfrentado las personas con discapacidad es precisamente su identificación para ser reconocidas como tales, debido a la transformación y a la diversidad de acepciones de la palabra que las califica y las clasifica en este colectivo, así como de los criterios que se han establecido para determinarlo. Las deficiencias que causan la discapacidad, entre otras, pueden ser físicas, sensoriales, mentales o intelectuales, pero no son las únicas, y así lo ha reconocido la Organización de las Naciones Unidas. No es limitativo, son diversas. Para algunos autores, el paradigma médico, también llamado médico rehabilitador, del que hablaré un poco más adelante, considera la discapacidad como un problema de la persona causado por una enfermedad, trauma o condición de salud que requiere cuidados sanitarios prestados en forma de tratamiento individual. En este sistema, el tratamiento de la discapacidad está encaminado a conseguir el máximo cuidado posible y una mejor adaptación y respuesta de la persona a su situación. Para el paradigma social, en cambio, la discapacidad no es un atributo de la persona, ya no es un tema individual, es un problema social y político que es causado por las barreras y la marginación de las sociedades hacia aquellas personas que no tienen las condiciones que se consideran normales y deseables. Para este paradigma, el tratamiento del problema requiere modificaciones ambientales, culturales y políticas, todas ellas necesarias para hacer posible la plena participación de cualquier persona en todas las áreas de la vida, sean cuales sean sus capacidades. Existen, para conceptualizar a la discapacidad, referentes internacionales que han buscado una estandarización, entre los que destacan la Clasificación Internacional de Deficiencias, Discapacidades y Minusvalías de 1980, la posterior Clasificación Internacional del Funcionamiento, la Discapacidad y la Salud, publicada posteriormente por la OMS en 2001, y también la Clasificación Internacional del Funcionamiento, la Discapacidad y la Salud, versión para la infancia y la adolescencia, editada en 2011, así como la propia convención, la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, también enuncia un concepto que dice la convención, que es dinámico, un concepto que no es acabado, un concepto que va evolucionando. Y efectivamente así ha sido a lo largo de la historia. La discapacidad ha sido definida de distintas formas, por distintas sociedades, en distintos momentos, y ha ocasionado también las denominaciones distintas hacia estas personas que se encuentran en esta condición, hacia este colectivo, desde las más descalificantes o denigrantes hasta aquellas que se consideran más humanas, como es la de personas con discapacidad. Sin embargo, esta también es criticada, esta denominación. Cuesta mucho trabajo dejar de decir personas discapacitadas o el discapacitado. Cuesta mucho trabajo dejar de decir el incapaz, el incapacitado. Y es muy sencillo, es muy fácil decir personas con discapacidad. Las organizaciones de la sociedad civil, la propia ONU, los activistas en esta materia, opinan que el calificar a la persona con una condición que se le presenta es sustantivar un adjetivo. Decir discapacitado no es lo mismo que decir persona con discapacidad. Al decir discapacitado se confunde la discapacidad, que es la condición, con la persona. Se ha convertido a lo largo de la historia en un objeto de protección, no en una persona sujeta también de derechos y de obligaciones. Ahora bien, no todas las personas con deficiencias son personas con discapacidad, pero sí todas las personas con discapacidad son personas con deficiencia. Un poco más adelante también lo comentaré. Corresponde a los tribunales definir cuál condición física, mental, intelectual, sensorial o de cualquier otra especie se traduce en discapacidad y motiva un trato desigual y o discriminatorio
y cuál no. Es decir, no basta que una persona se califique como persona con discapacidad para ser una persona con discapacidad. No basta que una persona que tenga discapacidad diga que no tiene discapacidad para que no la consideremos persona con discapacidad. Todo tiene que ver con la discriminación hacia ellas. Ya lo comentaremos. Siempre que se les obstaculice, siempre que se les impongan barreras que impidan el ejercicio de sus derechos, se les estará discriminando, se les estará marginando. En consecuencia, requerirán de los ajustes razonables tendientes a revertir dicha discriminación. Por lo tanto, a lo largo de mi plática trataré de hacer alusión tanto a personas con deficiencias como a personas con discapacidad, distinguiendo entre unas y otras. No basta que una persona acuda a una notaría en unión de otras y le solicite a un notario el otorgamiento de una escritura de constitución y de que le manifieste al notario: soy persona con discapacidad, por favor hágalo constar, para que el notario lo haga constar. Así como las personas en el régimen, llamémosle anterior, de interdicción, requerían una declaración judicial de interdicción para que se le nombrara un tutor, también en esta situación se requerirá de una declaración judicial. Sin embargo, no debemos olvidar que se trata de personas. Este es uno de los principales retos o desafíos que nos presenta la celebración de la convención. No son objetos de protección, son sujetos de protección. Y como tal, lo que se pretende es evitar la generalización, es decir, todas aquellas personas que no tienen capacidad mental tienen incapacidad o discapacidad jurídicamente hablando. Es una situación que no debe de suceder. Esta distinción no la hacen la mayoría de nuestras leyes ni la propia Corte. Por ejemplo, en la Ciudad de México se regula ya la credencialización de personas que padecen discapacidad. Sin embargo, no distingue ni la ley de salud ni el reglamento si se trata de personas con deficiencias mentales o si se trata de personas con alguna otra clase de deficiencias o si se trata de personas con discapacidad. Simplemente las engloba en este colectivo, personas con discapacidad. Y este es otro punto que tenemos que tenerlo también muy claro y tenemos que irnos sensibilizando. Las deficiencias son fenómenos determinados socioculturalmente que se han manifestado desde los albores de la humanidad, sin duda. La discapacidad, tal como hoy la entendemos, también. Cualquier sociedad podemos imaginarnos, y además hay pues pruebas de ello, incluso las tribus más primitivas, ha estado constituida incuestionable por miembros que tienen más capacidad de ver, de hablar, de oír, de pensar o de interactuar socialmente, y también por miembros que tienen menos capacidad de ello o que no la tenían. En el tratamiento dado a los deficientes hay variaciones históricas entre épocas y entre culturas, pero existe una constante histórica: la marginación. Debido a sus deficiencias, las personas que las padecen han sido históricamente categorizadas, excluidas, marginalizadas y o discriminadas. Ello las ha vuelto personas con discapacidad. Desde la antigüedad hasta nuestros días, han existido diversas formas de tratar a las personas con deficiencias, tanto social como jurídicamente. A esas diversas formas se les ha dado por llamar paradigmas o modelos de tratamiento. Los estudiosos del tema, en mayor o menor medida, hablan de 3 o 4 paradigmas o modelos de tratamiento que se han dado a lo largo también de 3 o 4 periodos en la historia del hombre. Durante un primer periodo larguísimo que abarca desde la antigüedad hasta el siglo XVI, la tradición llamada demonológica consideró a la deficiencia fruto de causas ajenas al hombre, del pecado, del castigo de los dioses o del demonio. Las situaciones que la generan son incontroladas e inmodificables, y esto se tradujo en rechazo o en segregación. Al primer paradigma o modelo de tratamiento aplicado durante este periodo se le ha llamado modelo de prescindencia.
supone que las causas que dan origen a la deficiencia tienen un motivo principalmente religioso. En este modelo se considera que las personas con deficiencia son innecesarias por diferentes razones, porque no contribuyen a las necesidades de la comunidad, no podían ir a la guerra, no podían cazar, o porque albergaban mensajes diabólicos. Recordarán ustedes pues varios evangelios, varios pasajes de la Biblia, ¿no? En los que se le pregunta a Jesús o se le solicita su auxilio para expulsar a los demonios, o en alguna ocasión se le pregunta, Señor, Maestro, este demonio es por un pecado que cometieron sus padres o por un pecado que cometió él. Como consecuencia, se decide apartarlas o se decide prescindir de ellas. Platón, por ejemplo, en su obra denominada Política, afirma: sobre el abandono y la crianza de los hijos, una ley debe prohibir que se críe a ninguno que esté lisiado. Lo mismo opinaba Aristóteles. En la antigüedad y hasta entrado todavía el siglo XVI, tuvieron cabida el animismo y el infanticidio. Es decir, los males eran ocasionados por espíritus, por fuerzas animadas, por dioses que exigían una curación espiritual o mágica, y se recurría incluso a la brujería. Y al infanticidio. Los habitantes en la antigüedad no solo sacrificaban al niño malformado, sino también muchas veces a la madre. En la antigua India, por ejemplo, los niños deformes eran arrojados al Ganges. La paleopatología y la medicina prehistórica corroboran la existencia de diversos tipos de enfermedades desde las más remotas épocas de la humanidad. Y eso, bueno, aunque no lo tuviéramos, pues sería lógico pensarlo, ¿no? Pero hay pruebas de ello, como les decía. Contrario a esta tradición demonológica, existe la tradición naturalista, que aborda la deficiencia como una enfermedad, fruto de causas naturales, biológicas y o ambientales. Por tanto, se trata de situaciones modificables, lo cual se traduce en prevención, en tratamientos, en integración, en rehabilitación. A finales del siglo XVI y principios del siglo XVII, en el mundo occidental tuvo lugar un cambio importante, cuando se pasó de esta concepción demonológica a una concepción naturalista. La deficiencia ya no es producto del pecado, es producto de la enfermedad, es producto de la ciencia. En esta época se fundaron instituciones manicomiales, manicomios, en los que se pusieron en práctica toda clase de tratamientos con la finalidad de reinsertar o rehabilitar a los deficientes. Sin embargo, no se logró un trato más humano. Terminaron siendo recluidos, encerrados en los manicomios, no los dejaban salir, los encerraban de por vida. Al segundo modelo de tratamiento aplicado en este periodo se le ha denominado médico o médico rehabilitador, que además abarca mucho más tiempo también en la historia. En este se considera que las causas que originan la discapacidad no son religiosas, sino científicas, derivadas en limitaciones individuales de las personas. Las personas con deficiencias ya no son consideradas inútiles o innecesarias, pero solo en la medida en que sean rehabilitadas. El fin primordial que persigue este modelo es normalizar a las personas con deficiencias que son anormales. A finales del siglo XVI y principios del siglo XVII se da este cambio. Pero, como les decía, se encierran o se terminan encerrando a las personas y dejándolas ahí. En el siglo XIX, por primera vez, se hace la diferencia entre enfermedad y déficit mental. A mediados del siglo XIX, se va aceptando la idea de que los trastornos mentales tienen una base orgánica, pero también una base ambiental. Se empieza a hablar de una comprensión de la deficiencia mental, por un lado biologicista, pero por otro lado social. Ya desde el siglo XIX se empieza a hablar de un modelo, de lo que ahora se conoce como modelo social. En la segunda mitad del siglo XIX proliferan las asociaciones profesionales en Estados Unidos, sobre todo, en las que hay académicos que proponen por primera vez la definición de deficiente mental con 3 categorías: la idiocia, la imbecilidad y la debilidad mental.
En 1884 se agrega una cuarta categoría que sería la imbecilidad moral. También en el siglo XIX son objeto de avances los problemas de las discapacidades físicas, que por aquel entonces eran llamadas inválidos. En lo que se refiere a las discapacidades sensoriales, durante el siglo XIX se abren por primera vez escuelas para sordos, para ciegos y para sordomudos. A finales del siglo XIX se inicia otro cambio que supone una serie de avances en la comprensión e identificación de formas clínicas asociadas a la deficiencia mental y en la identificación de causas biológicas de las discapacidades físicas y evolutivas. Igualmente, una sucesión de avances sociales manifestados a través de medidas legales e institucionales en favor de todos los deficientes, pero a la vez también lleno de grandes contradicciones y horrores vistos en el siglo XX durante la Guerra Mundial, durante las dos guerras mundiales. Durante este periodo se clasificó o se empezó a clasificar a los escolares para evaluar la capacidad de aprovechamiento, para detectar a los alumnos no capaces o retrasados, contribuyendo al desarrollo de la evolución psicológica. Como consecuencia de la revolución industrial y de la escolarización obligatoria, la deficiencia mental adquiría categoría de un problema social. Quedaron sentados los elementos definitorios de la definición mental. Durante el lapso transcurrido entre la Segunda Guerra Mundial y finales de los 50, se inició un movimiento nuevo. A comienzos de la década de 1960, se da entonces un nuevo cambio, relevante en la medida que acentúa los determinantes socioambientales y hace girar los tratamientos individuales hacia un enfoque social comunitario. A partir de los 60 se habla de categorías biopsicosociales, es decir, que existen factores tanto biológicos como psicológicos como sociales que hacen que una persona con deficiencia se vuelva una persona con discapacidad. A mediados del siglo XX surge entonces este tercer modelo denominado modelo social, que considera que las causas que originan la discapacidad no son ni religiosas ni científicas, sino en gran medida sociales. Reconoce que las personas con deficiencias pueden aportar a la sociedad en igual medida que el resto de las personas. Este modelo fue consecuencia de los movimientos y luchas de las propias personas con discapacidad. Recordemos que en 1948 se reconoce los derechos humanos y civiles, contribuyendo a que en Estados Unidos, Inglaterra, los países nórdicos, Francia y España dieran pasos significativos en el tratamiento de los deficientes con una orientación que supone la integración entre estos factores, los biológicos, los psicológicos y los ambientales. De ahí que se llama modelo biopsicosocial o modelo social. Aunque en el ámbito jurídico el modelo social surge hasta inicios del siglo XXI, desde la perspectiva de la sociología ya era materia de estudios desde finales de los años 60. Del siglo pasado, en universidades británicas y estadounidenses, con el denominado movimiento de vida independiente, a partir del cual plantearon que las causas que originaban la discapacidad eran esas barreras que hemos comentado, físicas y actitudinales de la sociedad en su conjunto, en lugar de las diversas funcionales o funciones de las personas que generaban la inaccesibilidad a los edificios, al transporte, a la infraestructura urbana y a los servicios, conductas discriminatorias y repetición de estereotipos. Desde el ámbito de la sociedad civil, las organizaciones de las personas con discapacidad empezaron su lucha por el pleno reconocimiento de sus derechos. Posteriormente se hace en la academia y por último se logra también desde el ámbito jurídico, concretado en la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. Este modelo se encuentra íntimamente relacionado con ciertos valores intrínsecos a los derechos humanos. Parte de la premisa de que la discapacidad es parte de una construcción y un modelo de opresión social y el resultado de una sociedad que no considera ni tiene presente a las personas con discapacidad. Apunta a la autonomía de la persona con su discapacidad para que pueda decidir respecto de su propia vida. Para ello se centra en la eliminación de cualquier tipo de barrera. Se ha hablado que este modelo es un modelo de derechos que está íntimamente ligado
a la promoción para que las personas con discapacidad efectivamente ejerzan sus derechos en igualdad de condiciones que el resto de la población y sin discriminación alguna, reiterando su dignidad, así como el respeto por la diferencia que implica la discapacidad, lo cual conlleva la ausencia de conductas orientadas a la reproducción de estereotipos y a la exclusión y desventaja social de las personas con discapacidad. En el ámbito internacional se vio reflejada esta lucha en distintos instrumentos, tanto universales como regionales, generales o específicos, que contienen normas jurídicas aplicables a las personas con discapacidad. Por lo que se refiere a los instrumentos de carácter universal y generales, tenemos la Declaración Universal de los Derechos Humanos, los pactos internacionales de derechos civiles y políticos y económicos, sociales y culturales, que son aplicables también a las personas con discapacidad, al señalar la prohibición de establecer distinciones entre las personas en el ejercicio de los derechos que les corresponden en términos de estos instrumentos, aunque no habla de manera específica de ellos. En instrumentos de carácter regional como la Convención Americana sobre Derechos Humanos, su protocolo adicional sobre derechos humanos en materia de derechos económicos, sociales y culturales, al igual que en los casos anteriores, son aplicables también a las personas con discapacidad. Por lo que se refiere a tratados internacionales regionales, encontramos la celebración de la Convención Interamericana para la Eliminación de todas las formas de discriminación contra las personas con discapacidad, aplicable a ellas. Sin embargo, la Convención es el principal y más importante instrumento internacional de carácter universal y específico sobre la materia. Resulta vinculante. Este es un tema importante. Reconoce los derechos de las personas con discapacidad. Se ha dicho que no implica la creación de nuevos derechos, sino simplemente su reconocimiento, y establece diversas medidas para que los derechos de dicho colectivo puedan ser ejercitados en igualdad de condiciones que las demás personas, buscando asegurar su participación e inclusión plenas y efectivas en la sociedad. En todas estas estos instrumentos están incluidas las personas con discapacidad. El Estado mexicano ha reconocido que la estructura internacional de la Organización de las Naciones Unidas sobre Discapacidad se conforma además por el Programa de Acción Mundial sobre las Personas con Discapacidad, por las normas uniformes sobre la igualdad de oportunidades para las personas con discapacidad y por esta convención. El Estado mexicano se ha sensibilizado en el tema. Parte de los principios del tema precisamente y de los postulados es la sensibilización hacia la sociedad en el trato discriminatorio a las personas con discapacidad. Esta convención fue adoptada el 13 de diciembre de 2006. El Estado mexicano la ratificó en 2007 y entró en vigor en el año 2008, el 3 de mayo de 2008, como en varios países del mundo. Esta convención tiene una fuerza vinculante, en especial después de la reforma de 2011 a la Constitución, a través de la cual se creó la tendencia o se generó la tendencia por abandonar la concepción de la discapacidad como un tema individual, al acercar la noción de capacidad jurídica a un aspecto social. El texto constitucional ahora se haya referido a un bloque de constitucionalidad o parámetro de control de regularidad normativa, que ha ocasionado, como ya comentábamos en un principio, que la Suprema Corte haya establecido ciertos criterios, haya dictado ciertas sentencias en las que se haya señalado la obligatoriedad de la aplicación a nivel judicial de la convención. Inclusive se ha emitido un protocolo de actuación con perspectiva de discapacidad. Hace una semana, un par de semanas, se publicó pues un recordatorio hacia los jueces, hacia las personas juzgadoras, de que deben juzgar
bajo esta perspectiva de discapacidad. El Pleno de la Suprema Corte ha resuelto que el primer párrafo del artículo 1 constitucional reconoce un conjunto de derechos humanos cuyas fuentes son la Constitución, pero también los tratados internacionales de los cuales el Estado mexicano sea parte. Ha dicho que de la interpretación literal, sistemática y originalista del contenido de las reformas constitucionales de 2011, se desprende que las normas de derechos humanos no se relacionan en términos jerárquicos, sino que deben armonizarse a través de la utilización del principio pro persona. En este sentido, los derechos humanos con independencia de su fuente constituyen el parámetro de control de regularidad constitucional conforme al cual debe analizarse la validez de las normas. En apego a esta fuerza vinculante y de conformidad con lo señalado en la Convención, el marco normativo de México y de la Ciudad de México, del Estado mexicano y de la Ciudad de México, se ha ido modificando poco a poco en busca de garantizar los derechos humanos de las personas con discapacidad. La labor de los tribunales ha sido fundamental en la promoción, respeto, protección y garantía de los derechos humanos. Diversas sentencias, como lo comentábamos en un principio, han reconocido el cese de la interdicción y la capacidad jurídica de las personas con discapacidad, sentando precedentes para realizar ajustes en el procedimiento que eliminen barreras y garanticen que las personas con discapacidad tengan la información y los apoyos necesarios. Aquí una observación. Estas resoluciones las ha dictado la Corte con la presencia de personas que en algún momento habían sido declaradas en estado de interdicción. Se les había nombrado un tutor, se les había nombrado en algunos casos curador, pero sin haberlas escuchado, sin haberlas oído. Varias personas de ellas, hay un caso emblemático de Ricardo Aldair, que al acudir al amparo, lograron que se revirtiera la declaración de su estado de interdicción y se le reconociera la capacidad para ejercitar sus derechos y cumplir con sus obligaciones por sí mismo. Y así como él, varios ejemplos más. Está pendiente todavía que la Corte o que ante la Corte acuda alguna persona en estado absoluto de imposibilidad de discernimiento, alguna persona que se encuentra en coma, a manifestar ante el órgano jurisdiccional la necesidad de ejercitar sus derechos, para ver de qué forma lo resuelven los tribunales. El artículo 12 de la Convención establece la obligación de reconocer que las personas con discapacidad tienen capacidad jurídica en igualdad de condiciones con las demás en todos los aspectos de la vida, y la obligación de adoptar las medidas pertinentes para proporcionar a las personas con discapacidad el apoyo que puedan necesitar en el ejercicio de su capacidad jurídica a través de un establecimiento de un sistema de apoyos y de un establecimiento de un sistema de salvaguardias que sean adecuadas y efectivas para impedir los abusos y las influencias indebidas. A diferencia de la institución de la tutela, los sistemas de apoyos a los que se refiere este artículo deben ser proporcionados a las personas con discapacidad para que a través de una comunicación personal y a través de distintos medios que permitan la tecnología y de distintas personas pueda informárseles, pueda explicárseles, pueda asesorárseles, pueda aconsejárseles a efecto de que pues tomen una decisión con respecto a su persona o a su patrimonio. Estos apoyos
pueden implicar la designación de diversas personas, a diferencia de la tutela en la que por regla general solamente puede ser un tutor el que esté a cargo de una persona mayor de edad con discapacidad en el sistema de tutela. En el sistema de apoyos podrá haber una persona que lo apoye para temas financieros, una persona que lo apoye para temas laborales, una persona que lo apoye para temas personales, una persona que lo apoye para temas de salud, otra persona que lo apoye para temas de rehabilitación. Podrá además implementarse que a través de ciertos medios tecnológicos como toda clase de ajustes razonables, sistemas aumentativos, sistemas alternativos, sistemas de comunicación táctil, a través de la lectura fácil, a través de pictogramas, a través de dispositivos multimedia de fácil acceso, a través de intérpretes, a través de sistemas de apoyo a la comunicación oral, a través de la lengua de signos, del lenguaje dactilológico, etcétera, etcétera, se pueda llevar a cabo la comunicación entre la persona con discapacidad y su abogado asesor o el notario o el juez, a efecto de que se obtenga su consentimiento informado. Para ello, tendremos que los operadores jurídicos, tal como lo hacemos los notarios por disposición legal, pues hacer un juicio de capacidad y discernimiento, de tal manera que la persona con discapacidad pueda, además de haber sido informado, manifestar que tiene conocimiento de esa información, que puede sopesar esa información, que puede razonarla, que puede tomar una decisión y que puede manifestarla. Además de estos sistemas de apoyos, tendrán que haber sistemas de salvaguardias, que son el símil a lo que eran los curadores en el sistema mexicano, ¿no? Es decir, aquellos medios que permitan determinar que la persona con discapacidad está libre de cualquier influencia y que en caso de que se abuse de ella, a través de estos medios de salvaguardias puede acudirse al órgano jurisdiccional a efecto de detener ese abuso o esa salvaguardia. Perdón, esa influencia indebida. La Corte ha afirmado que la razón de tener un catálogo de categorías sospechosas es resaltar de manera no limitativa que existen ciertas características o atributos de las personas que han sido históricamente tomadas en cuenta para categorizar, excluirlas, marginalizarlas o discriminarlas. Y reconoce también que puede haber una distinción que no necesariamente tiene que ser o caer en una discriminación. Como ya comentaba, la discapacidad es un concepto que evoluciona y que resulta de la interacción entre las personas con deficiencias y las barreras debidas a la actitud y al entorno que evitan su participación plena y efectiva en la sociedad en igualdad de condiciones con las demás. Y la convención establece que las personas con discapacidad pues incluyen a aquellas que tengan cualquier clase de deficiencias, que al interactuar con diversas barreras puedan impedir su participación plena y efectiva en la sociedad en igualdad de condiciones con las demás. A través de estos sistemas de apoyo y salvaguardias se evita o se trata de evitar que las personas con discapacidad no tengan obstáculos para el ejercicio de sus derechos. En términos del artículo 10 de la Ley General para la Inclusión de las Personas con Discapacidad, ya comentaba yo hace un momento, la Secretaría de Salud, en coordinación con el Consejo Nacional para el Desarrollo y la Inclusión de las Personas con Discapacidad, tiene la facultad de emitir la Clasificación Nacional de Discapacidades, con base en los lineamientos establecidos por la ya mencionada hace un rato Clasificación Internacional del Funcionamiento de la Discapacidad y de la Salud. El sector salud tiene la obligación de expedir a las personas con discapacidad
un certificado de reconocimiento y calificación de discapacidad con validez nacional. El reglamento de esta ley señala que este certificado debe ser emitido por las instituciones públicas del Sistema Nacional de Salud que cuenten con servicios de rehabilitación a través de un médico especialista en medicina de rehabilitación. Pero aquí realmente, como yo les comentaba hace un momento, las leyes no hacen distinción entre personas con deficiencias y personas con discapacidad. Por ejemplo, esta disposición pues considera que todas las personas con deficiencias son personas con discapacidad por estárseles discriminando, y no necesariamente es así. En la historia encontramos pues un sinfín de ejemplos de personas con deficiencias que han podido ejercitar sus derechos, que han podido realizar una serie de actividades sin obstáculos, pero efectivamente pues son las menos, ¿no? La mayoría de las ocasiones es verdad que se les discrimina simplemente por tener una deficiencia, se les ve diferentes, se les trata diferentes, siempre, no siempre, pero muchas veces se habla de ellas, se les señala, etcétera, ¿no? Ahora bien, es importante mencionar que en los trabajos para la celebración de la convención, y en especial al redactarse el artículo 12 de la convención que ya comentábamos, hubo pues una serie de discusiones, una serie de polémicas con respecto al concepto de capacidad al que se refiere el artículo 12. En nuestro derecho distinguimos entre la capacidad de goce y la capacidad de ejercicio. La convención no hace esa distinción, y eso no fue accidental, fue el resultado de una serie de trabajos, de una serie de intercambios entre las distintas delegaciones, entre las organizaciones de la sociedad civil que comparecieron también a la celebración de la asamblea. Es importante mencionar que se requiere la participación de las personas de este colectivo en la reforma, en los trabajos de las reformas a las distintas leyes, o de la emisión de las distintas leyes, para que éstas tengan plena validez, tal como lo requiere y tal como se adoptó en la propia convención. Ya por ahí alguna ley aplicable en la Ciudad de México fue declarada inconstitucional por no haber contemplado o no haber tenido la participación de las personas que formaban parte de ese colectivo. Para determinar a qué clase de capacidad se refiere o se quería referir la convención, se analizó desde 3 puntos de vista: desde la perspectiva del derecho internacional, la del derecho comparado, en especial del derecho francés y la del derecho español, y la del common law, y se citó para ello la Convención de Viena sobre el derecho de los tratados, y en especial se tomó en cuenta el artículo 15 de la Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer. Por cuestiones de tiempo, simplemente comentaré que después de analizar la definición del derecho francés de la capacidad y las clases de capacidad, del derecho español, del common law, del concepto que menciona el Webster's New Millennium Dictionary of English respecto de la capacidad, se llegó a la conclusión de que dentro del concepto capacidad deben incluirse tanto la capacidad pasiva o de goce, como nosotros la conocemos, como la capacidad activa o de ejercicio, como nosotros la conocemos. No obstante que así, después de que se elaboró un doble proyecto y se votó por tal como quedó redactado, como ya lo comenté, después de la adopción y de la entrada en vigor de la convención, en distintos países del mundo ha habido pues cierta resistencia a, a considerar que la capacidad jurídica a la que se refiere la convención abarca las dos clases de capacidad, la de goce y la de ejercicio, al grado que la mayoría de los países del mundo no ha podido armonizar su legislación interna por esta cuestión.
Son muy pocos los países que lo han logrado. En el continente americano, pues tenemos a Colombia, tenemos a Perú, Argentina inclusive, aunque en realidad, desde mi punto de vista, ellos, como lo debería ser el Estado mexicano y las distintas entidades de la República Mexicana, todavía consideran que la capacidad jurídica debe ser restringida en ciertos casos o puede ser restringida en ciertos casos sin que sea genérica. Se ha declarado inconstitucional, como ya lo mencionaba hace un momento, la fracción 2 del artículo 450 del Código Civil para el Distrito Federal, que es similar al de la Federación y al de muchos de los estados de la República Mexicana. Se han presentado algunas propuestas por parte de legisladores de iniciativa o algunas iniciativas de reforma al Código Civil, en algunos casos simplemente proponiendo derogar esta fracción 2. Sin embargo, no es así de sencillo, sino que tiene que tomarse en cuenta también cuál es el concepto de capacidad jurídica que se ha estado dejando en el olvido. Hoy en día hablamos o estudiamos en la escuela, en la universidad, la capacidad jurídica como un elemento aislado del estado jurídico de las personas, y nos vamos con la definición, ¿no? La definición común en el orden jurídico de la Ciudad de México, como en el del Estado mexicano y de la mayoría de los países. Los aspectos generales de la capacidad jurídica han sido abordados tradicionalmente de manera exclusiva por la legislación civil, de acuerdo con los principios y necesidades del derecho privado. La capacidad ha sido considerada como uno de los atributos de la personalidad. Como yo les decía, normalmente en la escuela nos enseñan qué es la capacidad jurídica y luego cuál es la capacidad de goce y cuál es la capacidad de ejercicio. Sin embargo, yo los invito a reflexionar en el tema de lo que es el estado jurídico de la persona. En especial les invito a repasar los conceptos de Planiol, quien dice que el estado jurídico de una persona, al que llama estatus o condicio, son determinadas cualidades que la ley toma en consideración para atribuirle ciertos efectos jurídicos, es decir, derechos y obligaciones. Dice Planiol, así las cualidades de francés, de mayor de edad, de esposo, de hijo legítimo, son estados jurídicos. Designar el estado de una persona es calificarla, especificando el punto de vista desde el cual se le considera. Rigurosamente a toda cualidad que produzca efectos de derecho puede darse el nombre de estado. El derecho reserva este nombre a las cualidades inherentes a la persona. El estado de una persona entonces no es simple, no es único, sino es múltiple. Las condiciones diversas o estados de las personas pueden tener por causa ya sea un acto jurídico o un hecho material. Cuando se produce una de estas causas, genera un estado determinado. Si no se produce, la persona se encuentra en un estado contrario. Todo estado supone, pues, otro contrario que podría pertenecer a la misma persona. Hoy en día, las únicas causas físicas que influyen sobre el derecho de las personas modificando su estado jurídico son la minoría de edad y la imposibilidad de la persona de gobernarse, obligarse o manifestar su voluntad por sí misma o por algún medio que la supla debido a su estado particular de discapacidad física, sensorial, intelectual, emocional, mental o varias de ellas a la vez, tal como está todavía nuestra legislación, nuestro derecho positivo. Planiol afirma que no basta determinar el estado de una persona, es preciso buscar cuáles son las consecuencias de ese estado, pues solamente en razón de los efectos jurídicos que produce, surge la importancia de conocer el estado de las personas. Tales consecuencias son de dos clases. El estado de la persona sirve para determinar el número y naturaleza de los derechos y obligaciones de la persona. En consideración de su estado, la ley le concede o le niega un derecho, le impone una obligación o la dispensa de ella. Estamos hablando de la capacidad de goce. Pero el estado de la persona sirve también para determinar su aptitud para ejercitar por sí misma sus derechos o cumplir sus obligaciones. Hablamos entonces de la capacidad de ejercicio. Esta aptitud constituye la regla. Dado un derecho o una obligación, puede ser ejercido o cumplida
por la propia persona interesada. En este caso es cuando hablamos o cuando decimos que la persona es capaz. Excepcionalmente, la persona titular del derecho o sujeta a una obligación carecerá de esa aptitud. En este caso es incapaz. En el derecho internacional nos dicen que no debemos confundir la capacidad jurídica con la capacidad mental, pero es importante tener muy claros estos conceptos. Desde una perspectiva individual o personal, un ser humano, por el solo hecho de tener la calidad o cualidad de ser humano, tiene derecho a la capacidad de goce, no hay duda. Es decir, la ley le atribuye a ese ser humano el efecto jurídico de tener capacidad de goce, es decir, de tener aptitud de ser titular de derechos y de asumir obligaciones. Y esto no debe ser cuestionado bajo ninguna circunstancia. No debe volver a pasar la capitis diminutio o la muerte civil o lo que pasó con los nazis, ¿no? Desde esa misma perspectiva individual o personal, ese ser humano, de acuerdo a sus cualidades físicas, en el sentido lato de la palabra, al alcanzar la mayoría de edad, por el hecho de tener esa cualidad de ser humano mayor de edad, tiene derecho a la capacidad jurídica. Es decir, la ley le atribuye a ese ser humano el efecto jurídico de tener capacidad de ejercitar sus derechos y cumplir sus obligaciones por sí mismo. En otras palabras, no es lo mismo ser que tener. No es lo mismo ser capaz que tener capacidad, aunque a veces se confunde. La capacidad jurídica ha sido malentendida como una cualidad de las personas a la que la ley le atribuye ciertos efectos jurídicos, pero la capacidad jurídica, en su doble aspecto, es más bien el efecto atribuido por la ley a quienes tienen la cualidad de ser personas mayores de edad. Al llegar a la persona a ser mayor de edad, se tiene plena capacidad jurídica. Muchas veces se afirma que una persona mayor de edad es capaz, pero lo correcto es decir que esa persona mayor de edad tiene capacidad jurídica, en virtud de que la ley le atribuyó ese efecto jurídico para evitar confundir la cualidad con la consecuencia. Sin embargo, si esa persona mayor de edad carece de posibilidad de discernimiento, pues carece entonces de la aptitud de ejercitar por sí misma sus derechos y de cumplir sus obligaciones por una situación individual o personal. En consecuencia, tiene cualidades distintas a las de la persona mayor de edad que sí tiene posibilidad de discernimiento y en consecuencia a su vez no le corresponderán a esa persona los mismos efectos jurídicos que a la otra. Una tendrá derecho a la capacidad de ejercicio mientras que la otra no, pero no por una discriminación, sino por tener cualidades distintas. Empero, la consideración de incapacidad, debido a la falta de aptitud para ejercitar por sí misma sus derechos o cumplir sus obligaciones, ha ocasionado que a las personas con discapacidad se les ha estigmatizado y discriminado históricamente. Por ello, actualmente decíamos que en virtud de la adopción por parte de México de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad y en virtud de las obligaciones derivadas de la misma, para los Estados partes, al regular, analizar, aplicar y estudiar la capacidad jurídica, se pretende ahora abordar el tema de la discapacidad desde el derecho internacional, el derecho constitucional y el derecho administrativo desde una concepción, una perspectiva distintas. Ha sido entonces necesario que la regulación y el estudio de la capacidad sean retomados por la normativa y las políticas del derecho público y en general de los derechos humanos. Esta concepción, sin embargo, ya decía yo, ha generado controversias en cuanto a la aplicación de las normas, desde la perspectiva del derecho civil, al hablar tanto de capacidad como de incapacidad y de discapacidad inclusive, se está haciendo referencia necesariamente a un estado jurídico de las personas. Esto no lo podemos ni lo debemos desconocer. Sin embargo, tomando en cuenta las enseñanzas de Planiol, tenemos que preguntarnos si al amparo de la nueva concepción la discapacidad es una cualidad a la que la convención, entiéndase la ley, le atribuye efectos jurídicos o es un efecto jurídico atribuido por la ley a las personas que tienen la cualidad de ser personas con discapacidad. Ya decíamos que no les da el mismo tratamiento la ley a la capacidad de, perdón, la convención a la capacidad de goce y a la capacidad de ejercicio. Los efectos que se derivan a favor de las personas con discapacidad por este estado de discapacidad consisten en el derecho que tienen al reconocimiento de la capacidad jurídica en igualdad de condiciones con las demás en todos los aspectos de la vida,
así como que se les proporcionen, ya decíamos, los apoyos y salvaguardias adecuadas y efectivas para que puedan ejercitar sus derechos. Por otro lado, es importante también mencionar que los avances del derecho y los avances de la ciencia en general han traído por consecuencia que este sistema binario de blanco-negro haya quedado en el pasado en muchas situaciones, ¿no? En la época de Planiol, pues era imposible pensar que un francés pudiera tener también otra nacionalidad, ¿no? Pudiera ser francés y español al mismo tiempo. Eso no lo vio Planiol. Decía Planiol que ante un estado no podía haber el estado contrario. Una persona no podía tener dos estados contrarios a la vez, no podía ser francés y español. Hoy en día ya se puede tener doble o múltiple nacionalidad. Yo puedo ser mexicano y puedo ser francés y puedo ser español. Eso también en materia de las deficiencias a las que pueden padecer las personas, lo podemos notar. Yo le llamo la teoría de la moneda de las tres, o de las tres caras de la moneda, ¿no? En las que pues está la cara, está una cara y está la otra cara, pero en medio de las dos está el borde, es decir, de un lado vemos el negro, del otro lado vemos el blanco, pero en medio hay gris, y este gris puede tener una serie de tonalidades. Eso en cualquiera de los distintos sentidos o situaciones físicas que nos aplica a las personas, ¿no? Quienes tienen absoluta posibilidad de moverse físicamente o de ver o de oír, no requieren ninguna clase de apoyo o asistencia para ello, es decir, gozan de plena aptitud para moverse, para ver, para oír, pueden ejercitar por sí mismas esa capacidad. Pero hay otras personas en el otro extremo de la moneda, los que tienen absoluta falta de capacidad de moverse, de ver, de oír. Ningún apoyo va a ser suficiente para que puedan hacerlo por sí mismas. Requerirán necesariamente de apoyos y salvaguardias para moverse, aunque definitivamente no podrán ver ni oír por sí mismas, ni siquiera con esos apoyos o salvaguardias. No sé si ustedes han visto alguno de estos videos en YouTube en donde está una persona invidente sentada en una mesa con una persona que está enfrente de él, están asistiendo a un partido de fútbol y la persona que ve le va moviendo las manos a la persona invidente, en donde le va diciendo dónde va la jugada, o inclusive que no oye, ¿no? El sordo, le va diciendo dónde va la jugada, cuando meten el gol, etcétera. Entonces, pues esta persona es un apoyo, la persona que sí ve, que sí oye, que sí habla, es un apoyo para la persona invidente, la persona sorda, la persona que no puede hablar, en este caso como ejemplo, ¿no? Hay personas que necesitamos lentes para poder ver mejor, ¿no? Pero hay personas que ni con lentes pueden ver, es decir, ningún apoyo será suficiente. Hay algunas personas que que padecen, por ejemplo, de los miembros en su cuerpo, ¿no? No sé si ustedes conozcan un caso muy famoso de un activista, un conferencista, Nick Vujicic, que no tiene los 4 miembros y sin embargo, pues una persona conferencista, ha escrito libros, está casado, tiene hijos, bueno, no tiene los 4 miembros. Entonces, por más que a él, o en el caso de él, por ejemplo, habría que ver si poniéndole prótesis pudiera él caminar por sí mismo, mover los brazos y hacerlo por sí mismo. No sé si lo puede hacer, no sé si no lo puede hacer. Habrá otros casos en las que las personas, aunque tengan sus 4 miembros, tengan absoluta imposibilidad de moverlos, ¿no? Entonces, aunque los apoyen ciertas sillas de ruedas, ciertas sillas motorizadas, no lo hacen por sí mismos, sino lo hacen con un apoyo. Esto aplica para cualquiera de los sentidos, ¿no? Para la vista, para el oído, para el habla. Hay quienes están en un extremo, hay quienes están en el otro extremo, unos que ven
hablan, oyen por completo, otros que no ven, no hablan, no oyen por completo, y otros que están en el medio, en el borde de la moneda, que ven un poco, que oyen un poco, que hablan un poco, y que con ciertos apoyos pueden ver mejor, pueden hablar mejor, pueden oír mejor, ¿no? Hoy en día se están creando algunos softwares, algunos programas en Europa en donde las computadoras podrán ver el lenguaje de signos y podrán traducirlo, es decir, una persona sordomuda que sepa hablar a través del lenguaje de signos podrá dirigirse hacia la pantalla de la computadora, mover las manos, los dedos, y la computadora le podrá ir traduciendo hacia la otra persona que no conoce el sistema o la lengua de signos, ¿no? Hay lengua de signos mexicana, es un tema importante también para los postulantes, hay muy pocos peritos oficiales en el ahora Poder Judicial, antes Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, registrados como tales. Pues bien, así como en el caso de las deficiencias físicas o la plenitud de eficiencias físicas encontramos intermedios, en el tema de la deficiencia mental o intelectual también encontramos los dos extremos y el borde de la moneda. Hay quienes tienen plena capacidad, plena aptitud de ejercitar, de tomar decisiones, de pensar, de reflexionar, de manifestar su voluntad por sí mismas sin necesidad de ningún apoyo. Y hay quienes están en el otro extremo, no lo podemos negar. No hay posibilidad alguna de discernimiento, no hay posibilidad alguna de razonar, no hay posibilidad alguna de manifestar su voluntad. Hay en el borde, hay en el medio de estos dos extremos, personas que tienen cierta aptitud, cierta posibilidad de tomar decisiones. A estas personas, a las personas que se encuentran en este borde, en este medio de la moneda, es a las que si así lo deciden y así lo desean y así lo manifiestan, pueden dársele este tipo de apoyos y este tipo de salvaguardias para que puedan manifestar su voluntad. Todo esto, no obstante, que por todas estas polémicas, en 2014, el Comité Especial creado después de la celebración de la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad, emitió su observación general número 1, en donde manifestó y afirmó clara y explícitamente que el sistema de tutela como el de México, que es un sistema sustitutivo de la voluntad, debe abolirse y debe pugnarse por implementar el sistema de apoyos, inclusive para todas aquellas personas que estén en los casos más intensos o más extremos como el que estoy comentando. Este es un primer punto de reflexión para todos ustedes. Si tenemos algún legislador escuchándonos, algún servidor público, al trabajar las iniciativas que tengan por objeto reformar los códigos civiles, los códigos de procedimientos civiles o el Código Nacional de Procedimientos Civiles en su momento, pues no debemos de dejar de lado esto. Como ya les decía, en Colombia, en Perú, se han establecido distintos medios de establecer los sistemas de apoyos. Uno de ellos es ante los notarios, otro de ellos es ante una institución administrativa, una entidad administrativa, otro de ellos es ante el órgano jurisdiccional. Hay ocasiones, o hay situaciones, perdón, por ejemplo, como en Colombia, en las que se señala que una persona en coma, en estado de coma, si antes de caer en coma estableció un sistema de apoyos, entonces este sistema de apoyos podrá, a través de este sistema de apoyos podrán ejercitarse sus derechos aún que esté en el estado de coma. Sin embargo, si no estableció el sistema de apoyos, no lo podrá hacer. Entonces, también en Colombia, que adoptaron la convención tal cual en su derecho interno, hace esta distinción. En Argentina son mucho más específicos en el sentido de restringir en ciertos casos
y de manera muy concreta la capacidad jurídica de las personas. Simplemente por cuestiones de tiempo, quiero mencionar que después de la entrada en vigor de la Convención en 2008, de la reforma a la Constitución de 2011, se han reformado diversas leyes, tanto de carácter federal como de carácter local, incluyendo la Constitución Política de la Ciudad de México, que establecen medidas tendientes a la promoción, protección y aseguramiento de los derechos humanos y libertades fundamentales. A guisa de ejemplo, se han promulgado en la Ciudad de México, ya decía yo, la Constitución Política de la Ciudad de México, la Ley Constitucional de Derechos Humanos y sus Garantías de la Ciudad de México, la Ley de Aparatos Auditivos Gratuitos de la Ciudad de México, que recientemente se abrogó, la Ley de Atención Prioritaria para las Personas con Discapacidad en Situación de Vulnerabilidad en el Distrito Federal, la Ley de la Accesibilidad de la Ciudad de México, la Ley de Salud de la Ciudad de México, la Ley de Salud Mental del Distrito Federal, la Ley General para la Inclusión de las Personas con Discapacidad, la Ley para la Atención Integral de las Personas con Síndrome de Down de la Ciudad de México, que si mal no recuerdo fue la que se declaró inconstitucional por no haber participado personas con síndrome de Down. Creo que esta fue, la Ley para la Atención, Visibilización e Inclusión Social de las Personas con la Condición del Espectro Autista, o no, me parece que es esta, perdón, la del Espectro Autista de la Ciudad de México, la Ley para la Integración al Desarrollo de las Personas con Discapacidad de la Ciudad de México, la Ley para prevenir y eliminar la discriminación del Distrito Federal, etcétera. En estas diversas leyes se obliga a la autoridad administrativa, como ya les decía yo, a reconocer los derechos de las personas con discapacidad, prohíbe toda discriminación motivada por discapacidades, obliga a las autoridades a establecer los sistemas de apoyos y salvaguardias, establece los distintos principios derivados de la convención, derivados de la propia pues normatividad internacional, y derivados también o ya reconocidos en distintas sentencias, enfocadas a la accesibilidad, a la proporcionalidad, a la universalidad, etcétera, etcétera. Aquí quiero hacer mención en especial a la Ley del Notariado para la Ciudad de México, que puede tomarse como ejemplo para que todos los operadores jurídicos que tengan relación o contacto o alguna situación con alguna persona con discapacidad, revisen cuál es y revisen, porque no sé si le podemos llamar un juicio o hagan un juicio de capacidad o discernimiento a las personas que requieran de sus servicios para decidir si están en la posibilidad de ejercitar sus derechos por sí mismos sin necesidad de apoyo o salvaguardia alguna, o si requieren algún sistema de apoyos y salvaguardias, o si consideran que no pueden celebrar un contrato o otorgar algún instrumento por carecer absolutamente de la facultad de discernimiento. El artículo 106 actualmente de la Ley del Notariado para la Ciudad de México nos obliga a los notarios a hacer un juicio de capacidad para que aquellas personas que solicitan nuestros servicios tengan una comunicación personal después de escucharlas, de asesorarlas, de aconsejarlas, de recomendarles la redacción del instrumento o inclusive ya de redactarlos, si a nuestro juicio y con una libre determinación consideramos que tienen o que son viables para ello, pues se les podrán llevar a cabo el otorgamiento del instrumento. Esto es un juicio de capacidad o discernimiento. Este juicio tiene un carácter o una naturaleza de carácter lógico, es un juicio lógico de carácter jurídico. Este juicio es distinto al juicio que hacen los juzgadores, es distinto al juicio que hace la autoridad, es distinto al juicio que hace el operador jurídico en general.
Este juicio es distinto al que hace el médico. Este juicio es un juicio que debe ser afirmativo. Tenemos que afirmar que sí tiene capacidad. Es un juicio que tiene que ser categórico. No medio tiene capacidad o medio no tiene capacidad. ¿Tiene o no tiene? Sí tiene. Es un juicio singular. Es juicio a una persona determinada en un momento determinado para la realización o el otorgamiento de un acto o un instrumento determinado. Y es un juicio de carácter asertórico. Es una de las clases de juicios en materia de lógica, distinto al juicio apodíctico. No debe haber condicionantes, y este juicio que hace el notario es en el momento de solicitar. Si en el momento de solicitar el otorgamiento del instrumento, el notario a su libre arbitrio considera que sí, sin condicionamientos para realizar el acto jurídico, tiene capacidad la persona, deberá permitírsele el otorgamiento del instrumento. Si el notario considera que no lo tiene, entonces está impedido, el propio notario está obligado de permitirle pues el otorgamiento de ese instrumento. Por supuesto, existen una serie de resoluciones judiciales, inclusive algunas que han tenido que ver con la declaración de inconstitucional de lo que anteriormente era el artículo 105 y el artículo 102 en su fracción 19, si no mal recuerdo, de la ley del notariado para el entonces Distrito Federal, que declararon, les repito, inconstitucional. Y obviamente estaremos en espera de la regulación, de la modificación al Código Civil, de la expedición de quizás leyes de sistemas de apoyos y salvaguardias, de la determinación de un presupuesto, de la creación de un órgano administrativo, del funcionamiento de los jueces, de la práctica o de la experiencia de una persona que esté en estado de coma que acuda ante un juez a solicitar a demandar alguna acción. Hay casos, por ejemplo, distintos de las personas en estado de coma, ¿no? Les pongo un ejemplo, el ejemplo de Gustavo Cerati, una persona que llegó a la mayoría de edad, con plena posibilidad de discernimiento, con plena posibilidad de movimiento físico, oía, hablaba, escuchaba, etcétera, y debido a circunstancias de salud, pierde toda capacidad, queda en estado de coma. Entonces, en un caso como el de él, pudiera uno pensar que bajo la ley ya reformada, o como lo regulan Colombia o Perú, pues unas personas que hayan sido designadas por él antes de caer en estado de coma, o por el órgano jurisdiccional después de caer en el estado de coma, en base a su forma de vida anterior a la caída en coma, en base a sus costumbres, en base a su calidad de vida, pudiera interpretarse su voluntad y sus preferencias para el otorgamiento de un contrato, para el otorgamiento de un instrumento, para la decisión respecto de su patrimonio, etcétera, etcétera. Pero aquellas personas porque esa es la intención de la convención, ¿no? Abolir el modelo de sustitución de la voluntad por un sistema de apoyos y salvaguardias que permitan conocer interpretar la voluntad y las preferencias de la persona. Pero aquellas personas que nacieron desde origen con absoluta imposibilidad de discernimiento, bueno, no hay manera alguna de saber cuáles son sus preferencias, de saber cuál sería su voluntad, ¿no? Si todas las personas mayores de edad, con o sin posibilidad de discernimiento, pudieran ejercitar sus derechos y cumplir sus obligaciones en igualdad de condiciones que las demás, de manera indiscriminada, de manera general,
pues también los menores de edad tendrían que hacerlo, porque ¿qué diferencia habría entre un menor de edad y un mayor de edad para estos efectos? Este es el punto más importante, el punto más complicado, el punto más polémico respecto del ejercicio de la capacidad jurídica de las personas con discapacidad. No quiero dejar de repetir que se trata de personas, que es el reto y el desafío que nos trajo la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad y que han estado históricamente sujetas a marginalización y a discriminación, a la discriminación. En consecuencia, pues debemos de poner de nuestra parte como operadores jurídicos todo lo que esté en nosotros para poder ser un apoyo hacia este colectivo para el ejercicio de sus derechos. Hay un caso emblemático también en México de una activista, Gaby Brimer, una persona que nació sin poder hablar, sin poder moverse, sin poder oír, y con la observación por parte de sus padres se dieron cuenta de que podía mover el dedo gordo del pie. Entonces, con eso fue suficiente para que los padres le pusieran una nana, le enseñaran a leer, le enseñaran a escribir, tiene obra escrita, fue poetisa, recibió reconocimientos del Congreso de la Ciudad de México, en fin, y como estos ejemplos, pues debe haber muchos, ¿no? Ella tuvo la ventaja y la fortuna de que sus padres tenían la voluntad y tenían los recursos para darse cuenta de ello. Sin embargo, no todas las personas con discapacidad están en esta situación. Es también una estadística muy grave que la mayoría de las personas con discapacidad pues tienen una economía sumamente baja, ¿no? Viven en la pobreza y esto, bueno, pues también son elementos que les impide a ellos desarrollarse, tener una plena autonomía. Por supuesto, el tema no es solamente la capacidad jurídica. De la convención se deriva también una serie de derechos como es la obligación de todas las instituciones públicas, de todas las oficinas, de tener de la autoridad, de tener lugares accesibles, vías accesibles, rampas, etcétera. Para los operadores jurídicos, de utilizar todos los medios que ya comentaba yo en un principio para poder generarles a ellos un consentimiento informado. Entonces deberá cambiar el modelo de los escritos, el modelo de las escrituras, tal como ya lo empieza a hacer la Corte, como lo empiezan a hacer los tribunales, ¿no? Ya la sentencia viene en un lenguaje de lectura fácil, ya se le habla de tú en palabras claras, sencillas, sin tecnicismos, a las personas con discapacidad para que puedan tener los elementos para tener ese consentimiento informado que les permita manifestar y ejercitar sus derechos. Hay una serie de resoluciones judiciales que por el tiempo ya no me es posible comentarlas, pero pues más o menos van en el sentido o en el contexto y en el sentido de lo que hemos platicado. No sé, Fernando, si tenemos tiempo todavía para preguntas y respuestas, si hay alguna pregunta. Muchas gracias, Ricardo. Excelente exposición, muy brillante. Y sí te comento, tengo aquí algunas preguntas. En un principio la idea era interactuarlas con tu conferencia, pero preferí, y eso fue una decisión mía, que terminaras tu brillante exposición para que no te interrumpiéramos en el hilo de la misma. Pero mira, hay unas preguntas muy interesantes y yo quisiera completarlas también. Voy a meter mi cuchara. Una de las primeras es de Tomás Regalado. Tomás Regalado te pregunta, ¿qué responsabilidad civil tendrán las personas así designadas como sistema de apoyo
sobre las consecuencias de las decisiones tomadas por la persona con discapacidad. Esa pregunta quisiera yo adicionarle algo, si me permite, Tomás, también. Bueno, ya no le voy a preguntar, voy a tomarme la libertad, Tomás, de adicionar. No solamente las personas que sirven de sistema de apoyo, sino también aquellos operadores jurídicos que al final puedan decidir llevar a cabo una operación jurídica considerando que la persona involucrada es capaz, suficientemente capaz. Y en ese sentido, también pedirte si pudieras profundizar en relación a estos casos en los cuales podemos considerar una persona que puede ser capaz, que puedes tener suficiente, ya no vamos a hablar de capacidad, vamos a hablar de discernimiento, suficiente discernimiento para poder llevar a cabo un acto jurídico, pero que consideremos que tal vez requiera de una ayuda en términos de, obviamente, la misma convención. ¿En qué sentido podemos empezar a aplicar esas disposiciones o si necesitamos al final, en esos casos, acudir al órgano jurisdiccional? ¿Qué nos puedes decir acerca de eso, Ricardo? Sí, bueno, primero habrá que estar en este tema a lo que se establezca en los códigos reformados, en las leyes que se emitan, para que de manera específica sepamos cuáles son las responsabilidades que se van a generar para aquellas personas que funjan como medios de apoyo, como sistemas de apoyo o de salvaguardia, y abusando de ese derecho, causen algún perjuicio a las personas con discapacidad. Sin embargo, bueno, pues podemos señalar que al día de hoy, aunque no se han ni reformado la legislación civil ni expedido leyes en este sentido, pues tenemos que estar a los principios generales del derecho, ¿no? No se podrá aplicar desde mi punto de vista por analogía las disposiciones en materia de tutela y de curatela, pero bueno, podrán ser una base que el día de hoy nos permita saber cuáles son ciertos principios que deben aplicar a las personas que actúen como apoyo de las personas con discapacidad o las que actúen como apoyo como salvaguardia de las personas con discapacidad. Y también, obviamente, pues, a los principios derivados del derecho civil, ¿no? Del Código Civil en materia de responsabilidad, tanto objetiva como subjetiva. Definitivamente habrá que hacer la distinción de si se actuó de buena fe, si se actuó de mala fe, si estamos en una situación solamente civil o en una situación que incluso pudiera haber tenido una consecuencia penal, ¿no? Para ver qué tipo de leyes también aplican en materia pues de juzgadores, pues obviamente les aplicarán a ellos cada una de las leyes que les están aplicando al día de hoy por una responsabilidad en una negligencia en la actuación. En el caso de nosotros los notarios, pues la ley del notariado para la Ciudad de México, aunque no nos establece ninguna disposición en específico para este caso, bueno, pues será como para cualquier otro caso en el que actuemos negligentemente y generemos algún perjuicio intencionalmente a las personas con discapacidad. Pero creo que sí es muy importante hacer esa distinción, si es intencionalmente o si no es intencionalmente, pero por supuesto estará sujeto a las reglas principales de los principios de la responsabilidad. No sé, Tomás, si está contestada tu pregunta. Puedes poner tu... Sí, muchas gracias, contestada. Y claro, por estas dudas que nacen sobre, en esta defensa constante que tenemos de las personas con discapacidad, hasta qué punto debemos de ser cuidadosos en nuestras intervenciones sobre la responsabilidad que
vamos a también acarrear en cada uno de nuestros actos. Pero muchas gracias. Gracias, Tomás. Ricardo, tengo otra pregunta y va relacionada con el comentario que hiciste hace un momento, contestando a la respuesta de Tomás. Y es en el sentido de si es posible interpretar conforme a nuestras disposiciones actuales las reglas de la convención, ya que pues en términos legales ya son aplicables, ya son vigentes. ¿De qué manera nos podemos los operadores jurídicos proteger, y no solo proteger, sino cumplir con nuestro deber y nuestra obligación de aplicación de las disposiciones a las que estamos obligados, siendo que existe ya una convención vigente, aprobada, y por otro lado que nuestra legislación todavía no contempla estos cambios tan grandes, tan extremos en el paradigma del tema de la discapacidad? Bueno, igual que en la pregunta anterior, creo que todas las preguntas que se hagan en esta ocasión, habrá que hacer esa distinción o ese primer comentario, ¿no? De que tendremos que esperar a la reforma a la legislación interna para poder tener una respuesta exacta, ¿no? En este caso, bueno, pues queda a criterio del de la voz, queda a criterio de cada uno de los operadores jurídicos la respuesta a la pregunta. Y por supuesto tendremos que estar a los principios generales de derecho, tendremos que estar a algunas disposiciones que pudieran aplicarse por analogía, pero hay ciertas, pues, directrices, ¿no?, que debemos de tener los operadores jurídicos. La primera de ellas es tener una comunicación personal entre operador jurídico y persona con discapacidad, para ver hasta qué grado podemos interactuar con la persona con discapacidad, hasta qué grado podemos entender que tiene posibilidad de ser informado, de conocer, de sopesar, de razonar, de tomar una decisión y de ejecutarla, y hasta qué grado no. A medida que nosotros hagamos ese juicio de capacidad y discernimiento como operadores jurídicos que somos y determinemos y tengamos pues las pruebas suficientes, elementos suficientes para en algún momento poder acreditarlo, poder probarlo, creo que podemos asesorar y aconsejar a nuestro cliente a que celebre un contrato, otorgue un acto, otorgue un instrumento, etcétera. Sin lugar a dudas, ante el juzgador, pues no deberá haber absolutamente ninguna limitación, y como yo ya les decía, pues habrá que ver cuando se presenten las primeras personas en estado de coma o sin posibilidad de discernimiento, a ejercitar una acción, cuál es la actuación, qué nos dice la sala, qué nos dice la corte, qué implica el protocolo de actuación, ¿no? Como operadores jurídicos yo opinaría que si nuestro criterio es que la persona no tiene posibilidad de discernimiento, entonces con ética pues tendremos que acudir necesariamente al órgano jurisdiccional. No podremos recomendarle como particular celebrar un acto jurídico, como solicitante del servicio notarial, requerirle al notario el otorgamiento de un instrumento jurídico, porque a lo mejor además nos lo niega el notario fundadamente, ¿no? Entonces tendremos que acudir ante el órgano jurisdiccional y esperar una resolución. Por supuesto, en estos medios de comunicación no debemos de dejar de lado lo que ya comentaba. En la legislación de España, por ejemplo, ya se mencionan cuáles son los medios, cuáles son los apoyos, los instrumentos que puede utilizar el operador jurídico, en particular el notario, en el caso que comento, ¿no? Podemos a lo mejor auxiliarnos de un médico
que nos emita un reporte respecto de su salud mental. Podemos auxiliarnos de un intérprete, de una persona que maneje el lenguaje de signos, de otro tipo de dispositivos e instrumentos que manejen el lenguaje dactilológico que les comentaba yo. Es como este ejemplo de la persona que le explica a la persona con discapacidad cómo se está llevando a cabo el partido de fútbol, ¿no? A través de tomar las manos de la persona que tiene las deficiencias, se van también señalando las letras en la mano, y entonces la persona con discapacidad va viendo A, M, E, R, I, C, A, América, ¿no? Entonces, a través de todos estos tipos de apoyos, debemos de tener podemos tener esa comunicación y determinar hasta dónde nuestro cliente, ¿no? El requiriente de nuestros servicios, puede por sí mismo ejercitar sus derechos, hasta dónde con ciertos medios o sistemas de apoyo, y hasta dónde necesariamente habrá que acudir con el órgano jurisdiccional a que sea un juez quien determine cómo deberá de actuarse. Pero les decía, el sistema de apoyos no basta, no es suficiente con que se nombre a una persona como sistema de apoyos, porque eso y el sistema de tutela es lo mismo, y eso no es lo que se pretende en la convención, sino que cada persona sea revisada, estudiada, su situación en particular, para que en base a las diversidades que implique su deficiencia, también se establezcan distintos medios de apoyo a través de distintas personas y de distintos elementos, ¿no? Esa sería mi opinión respecto de este punto, que creo que va de la mano con la pregunta anterior también, ¿no? Sí, así es, Ricardo, muchas gracias. No sé si alguien más de los presentes tenga alguna pregunta adicional. Estaba No, levantando Fernando, por favor. ahora, Exacto. América. Adelante. Buenas tardes. Muchas Adelante, gracias. América. Buenas Ricardo, tardes. buenas tardes, Fernando. Y qué bueno que organizaste esta sesión, porque Ricardo es un experto en la materia, lleva muchos años estudiando y se notó, nos dio una paseada, le digo yo, por todas las fuentes del derecho. Empezó con los antecedentes, doctrina con Planiol, después se metió a la parte de tratados internacionales, que es tan importante ahora a partir del 2011, por este rollo que tenemos que traer de constitucionalidad y convencionalidad. Y luego se metió a la parte que a mí me encanta, que son las resoluciones judiciales. Por lo pronto, Ricardo, entonces, y mientras se generan estas reformas, tanto en el Código Civil, en el Código de Procedimientos y en las leyes, entiendo que somos nosotros, los abogados postulantes, los que tendríamos que ir empujando este sistema de apoyos de manera particular y tratar de hacer entender a los jueces por qué no puede ser ya una tutela general la que tenemos que solicitar, sino un sistema de apoyos para cada acto que pudiera llevar a cabo esa persona. Sí. Es de ese modo como pudiésemos plantear nosotros, mientras se reforma la ley, es introducir la convención y todos los demás tratados y instrumentos internacionales que nos esté. Sí, yo considero que sí. Como lo comentaba en la pregunta anterior, yo creo que habrá que hacer un análisis de cada caso en particular para ver los casos en los que no hay necesidad de llegar a tribunales. Pero en los casos en los que sí hay necesidad de llegar a tribunales, definitivamente es la única vía. Inclusive, aún después de que se reformen las leyes, seguramente también habrá el caso extremo en el que solo se puede resolver ante el órgano jurisdiccional. El caso de Colombia y Perú así está, por ejemplo. En aquellas personas que tienen absoluta imposibilidad de discernimiento, no pueden acudir ante el notario a establecer su sistema de apoyos y salvaguardias. Tienen que ir con el órgano jurisdiccional. O aquellas personas que sufren de influencia indebida, de abuso de sus familiares, tampoco pueden acudir con el notario en estos países. Tienen forzosamente que acudir ante el órgano jurisdiccional. Entonces, mientras no se reformen nuestras leyes,
pues habrá que ser muy cuidadosos en ese sentido, y una vez que se reformen, pues seguramente lo establecerán así. Pero creo que esa será la pauta tal como se ha venido haciendo, ¿no? A través de los casos judiciales es como se ha venido obteniendo las sentencias, declarando inconstitucional el 23 del Código Civil, el 450 del Código Civil, 103 y 105 de la Ley del Notariado, y en base a eso, pues, promovido para que los legisladores emitan o presenten sus iniciativas de reforma. Pero habrá que ser también muy cuidadosos que no se vayan al extremo al que se está yendo al que se fue la convención, y sobre todo, pues, que también encontramos, por ejemplo, voces como los de la Comisión Nacional de las comisiones de derechos humanos, las organizaciones de la sociedad civil. Hace una semana, 2 semanas, también el Consejo Consultivo de la Comisión de Derechos Humanos se manifestó en el sentido de que el proyecto del Código Nacional de Procedimientos Civiles va en contra de las disposiciones de la Convención, en virtud de que consideran que la asistencia a la que se refiere el proyecto es un sistema similar al de la tutela y no al de apoyos y salvaguardias que busca la Convención. Sí, al final creo que la ley es la que va a determinar los parámetros objetivos en este punto, y ojalá atienda este sistema de apoyos y salvaguardas, porque a mí me preocupa, por ejemplo, la responsabilidad en ustedes como notarios. Esta parte de ustedes generar un juicio de capacidad. Ya nos diste los parámetros generales que ustedes tienen que atender, pero hay muchos de ellos que tienden a ser subjetivos y que pudieran ser objeto de impugnación vía judicial, a final de cuentas, ¿no? Sí, como yo comentaba, el juicio del notario es un juicio subjetivo. Exacto. Es un juicio lógico de carácter jurídico, es un juicio afirmativo, es un juicio singular. Entonces, es un juicio que implica una presunción juris tantum, como cualquier actuación del notario. Es válido mientras no se pruebe judicialmente lo contrario. Exacto. Entonces, difícilmente un notario que se rija bajo todas estas normas podrá ser sujeto a una responsabilidad, porque él, si demuestra que tuvo la comunicación personal con el requirente del servicio, que a su juicio, tal como lo establece el 106, con libre apreciación, el compareciente manifestó plenamente su consentimiento informado, y tiene pruebas que demuestren todo ello, pues independientemente de que el juez pudiera de sentenciar que no tenía capacidad para el otorgamiento del instrumento y que en consecuencia ese instrumento o el acto jurídico que consta en ese instrumento es nulo, no habrá responsabilidad para el notario. La habrá en el caso de que el notario no actúe bajo esos cuidados y esos principios, pero además el notario y la persona con discapacidad pues contará, digamos, con todo el apoyo o con todo el andamiaje que se deriva de las normas internacionales, del protocolo de discapacidad, de la guía que se da a los jueces para sentenciar en base al protocolo de discapacidad. Entonces, aquella persona que pretenda demostrar lo contrario, demandar lo contrario, tendrá todavía elementos mucho más complicados para ellos, siempre y cuando se hayan tenido todos estos cuidados, ¿no? Claro. Muchas gracias, Ricardo, y otra vez felicidades. Muchas gracias. Brillante exposición. ¿Qué te digo? Felicidades, Fernando, muy buena sesión. Muchas gracias, América. Gracias por la pregunta. Gracias, Tomás. Bueno, pues miren, para no alargar ya más, esto nos puede llevar, yo creo que vamos a organizar alguna otra sesión junto con la Comisión de Derecho Familiar, seguramente, y la Comisión de Derecho Civil, si te parece bien, América, para que sigamos con este tema que pues lleva muchas aristas, ¿no? Y es muy importante. El otro día estaba repasando la plática, Ricardo, que tuvimos con el notario español de Islas Canarias, que llevan desde 2009, 11 años sin que se haya legislado en España todavía este tema. Yo espero que no nos pase lo mismo, ¿verdad? Y en ese sentido tenemos que estar muy cuidadosos con lo que vayamos a hacer aquí en adelante en la medida de
de que nuestros legisladores puedan, sabemos que hay muchos legisladores que ya están tomando seriedad y han visto la importancia de este tema para efectos de que lo puedan bajar ya a un tema legislativo, pero creo que sí es muy importante impulsar a ese nivel legislativo, el que a nivel local, obviamente, en la Ciudad de México y en los estados de la República, por ende, se puedan hacer las reformas correspondientes y unas buenas reformas también, porque pues este tema es muy técnico y en ese sentido pues necesitaremos expertos como Ricardo, como varios juristas que en un momento dado tienen que estar al frente de ese proyecto de reforma, ¿no? Entonces, no sé si alguien más quiera hacer alguna pregunta o comentario. Si no lo hay, bueno, creo que ya vamos a dar por visto el tema de hoy y quedamos con la tarea de hacer una segunda parte a la cual los invitaremos. Ricardo, estarás invitado, por supuesto, nuevamente. Ya platicaremos el formato que manejaremos, platicaremos con América, con la Comisión Fuente Familiar de Civil, y pues te agradecemos muchísimo el que hayas estado aquí como invitado y hayas aceptado. Al contrario, muchas gracias a ustedes, muchas gracias Fernando, América, Ignacio Ramírez, muchas gracias a la barra mexicana. Pues es un honor para mí haber estado con ustedes esta tarde. Gracias a todos ustedes también. Pues gracias a todos, Ignacio, qué bueno que estás aquí. Un saludo y gracias a todos los que están aquí presentes. Buena audiencia, Ricardo, ya estaremos más importantes. Muchas gracias a todos, que estén muy bien. Muchas gracias y a la orden para la próxima. Muchas gracias, que estén muy bien.